Vamos a arrancar un poco con lo que es historia de la computación. Vieron que la clase pasada Mariano les había pasado una página donde cada uno ponía qué es lo que es para ustedes una computadora. Y bueno, la idea ahora es un poco resumir un poco cómo es que surgió esto de la computación, cuáles fueron los antecedentes, cómo evolucionó y hacia dónde vamos, ¿no? Un poco la idea es esa, y justamente esto es como la base de toda la materia, ¿no? Porque entendiendo un poco la historia es a partir de donde nosotros vamos a entender todo el resto, ¿sí? Así que bueno, comenzamos nomás. Cualquier duda que tengan me van frenando. Lo más probable es que después, si a alguno le interesa más en profundidad el tema, les voy a recomendar 2 videos que están mucho más ilustrados y mejor explicados de lo que lo voy a hacer yo. Pero bueno, así que bueno, empezamos. Dentro de lo que es la historia de la computación, tenemos que situarnos temporalmente y tecnológicamente, y para eso lo que se definió a usar era decir que hubieron diferentes generaciones de computadoras, ¿sí? Digamos que cada vez que aparecía un cambio disruptivo, o sea, un cambio que vos decís, esto está cambiando todo con respecto a lo que veníamos haciendo, bueno, entonces ahí se definía una nueva generación y dentro de esa generación iban a estar todas las computadoras que tuviesen esa mejora, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, apareciese otra mejora totalmente sustancial que genera una generación nueva y así sucesivamente, ¿sí? Eso tiene que ver más que nada con cambios tecnológicos, con capacidad de cómputo, con esa clase de cosas se refiere, ¿sí? No con mejoras pequeñas. Estamos hablando de una gran diferencia con respecto a lo que se venía haciendo. Bueno, entonces continuamos. Como ya les estaba adelantando, esto se va a dividir en diferentes generaciones, así que la primera generación que vamos a ver nosotros va a ser la generación 0, que es la llamada generación de las computadoras mecánicas, ¿sí? Que esto es algo que a nosotros nos suena muy extraño porque la verdad que nosotros estamos acostumbrados a tener computadoras que son electrónicas, ¿sí? Pero esto no siempre fue así. Y también hay otra cosa que hay que mencionar, que dentro de la generación 0 se tienen dispositivos que quizás no consideraríamos una computadora hoy en día, pero que sentaron un antecedente tan importante que sirvieron como base para los desarrollos que se vinieron después. Y ahora van a entender un poco a qué me refiero con eso. Dentro de lo que es la generación 0, que más o menos la sitúan en 1642, el suceso más importante que aparece es que aparece alguien llamado Blaise Pascal, que era un francés, que hoy en día muchos lo deben conocer porque hay un lenguaje de programación asociado a su nombre, y justamente lo hicieron en honor a él porque él hizo un invento que revolucionó mucho para lo que era la época, ¿sí? Lo que hizo esta persona fue crear una calculadora que era totalmente mecánica y que esa calculadora funcionaba con engranajes, ¿sí? Si yo quería hacer un cálculo, lo que tenía que hacer era mover diferentes engranajes y cuando yo movía una manivela, eso me iba a generar el resultado de la operación que yo quería, ¿sí? Como pueden ver, es totalmente mecánico esto. No tiene nada de electricidad, en esta época todavía no se usaba, así que esto solamente permitía sumar y restar, ¿sí? Nada más. Así que bueno, ese se podría decir que es como el antecedente más importante que hay porque es la primera cosa que puede hacer cálculos sin necesidad de quizás operar tan manualmente, ¿sí? Es puro mecánico. Sí, la verdad es muy loco. Ahora vamos a ver algunas fotos, ¿sí? Bien. Seguido a esto apareció alguien que se llamaba Leibniz, que hizo lo mismo que había hecho, en este caso, Pascal, pero lo que hizo fue hacer una máquina que además podía multiplicar y dividir, ¿sí? Y acá pueden ver una comparación entre lo que era la máquina de Pascal y lo que era la de Leibniz. Las dos muy parecidas, ¿no? Todo mecánico, como pueden ver, todo con engranajes, todo muy manual la cosa.
Así que bueno, ese básicamente es el primer antecedente que se tiene de una especie de calculadora mecánica. Después vino alguien, mucho tiempo después, que hizo lo que se llama la máquina de diferencias. Se llamaba Babbage, el que hizo esta máquina. También era una máquina que solo podía sumar y restar, pero tenía algo muy novedoso, que fue algo que se usó mucho después, que era que su método de salida lo que hacía era perforar los resultados en una placa de cobre, ¿sí? Esto no sé si les suena a muchos, pero muchas computadoras en los años 60 y 70 trabajaban con tarjetas perforadas, ¿sí? Ahora, fíjense que esa idea de usar las tarjetas perforadas ya viene de hace un montón. No es que, no es que es algo que se inventó justo en el mismo momento. Es un antecedente que ya se hizo en esta época de la generación cero y que después se adoptó en las generaciones que siguen, ¿sí? De hecho, yo en un video había visto algo muy interesante que las placas estas perforadas en un momento se usaron también en los telares. Los telares eran también mecánicos, accionados por manivelas y demás, pero el patrón de ese telar era hecho mediante esas tarjetas perforadas. Vos perforabas la tarjeta y eso generaba un patrón distinto en esa máquina del telar, ¿sí? Me parece que está bastante bueno ese antecedente, también fue por el 1800 más o menos, y la verdad me pareció interesante porque, pues bueno, para mí la tarjeta perforada fue como la primer memoria que apareció en esa época, ¿sí? Por eso es un hecho tan importante y por eso en la generación cero está bueno nombrar esta máquina, porque fue como la primer memoria o el primer elemento de entrada que se empezó a usar para las computadoras también, ¿sí? Ah, ahí Mariano tiró un ejemplo que está bueno, también las pianolas que, bueno, tocaban solas, ¿no? Que, bueno, Mariano, no sé si lo querés explicarnos mejor, pero No, 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 básicamente, no. nada, eran puntitos en una especie de cilindro y a medida que el cilindro se iba moviendo, se iban accionando las diferentes notas, ¿no? Eh, claro, las pelis de Cowboys en eso, sí, sí. Estaban buenas, la verdad que era impresionante cómo se invertía un montón en lo que era mecánico, ¿no? Todo esto, fíjense, todas estas piezas metálicas, lo costoso que sería fundir todo esto para hacer una computadora hoy en día. Prácticamente es impensable hacer algo así hoy en día, ¿sí? Pero bueno, en esa época no había nada, entonces no quedaba otra que si había que fundir un montón para hacer una computadora, bueno, se hacía. Eh, pero bueno, en realidad estas son máquinas más de cálculo, ¿no? No tanto computadora como la concebemos hoy en día. ¿Hasta acá alguna duda o si alguien quiere sumar información de algo que conozca también, ¿eh? Mismo vos, Mariano, si conoces algo más, también sumalo. No. Bueno, cuando yo se digo. Las cajitas musicales, Claro. exactamente. Sí, sí. Exactamente, el mismo funcionamiento que tienen las cajitas musicales era como eran las pianolas. Nada Tal más que cual. en versión miniatura, ¿no? Las cajitas musicales son más chiquitas. Bueno, Ahí contestándole a Agustín, sí, se combinaban las dos cosas, digamos, ahí no lo puede contestar bien. Procesamiento y almacenamiento, ¿sí? Porque eso, la cajita musical le volvías a dar cuerda y repetía lo mismo. Pero cuando tocaba, eso era el procesamiento, ¿no? Después, ahora vamos a ver un poco más qué es procesamiento. claro, digamos que la parte mecánica sería el procesamiento y lo que es los puntitos que tenía el cilindro, eso sería lo que es la memoria, digamos. O bueno, tarjetas perforadas también. eh, pero bueno, básicamente el equivalente a procesamiento acá es todo movimiento mecánico que ocurre con algún engranaje o algo por el estilo, bueno, sería lo que procesa, digamos. Bueno, después, Bash de vuelta va a hacer una mejora a la máquina que había hecho. Recordemos que la máquina que había hecho se llamaba la máquina de diferencias, pero bueno, solamente podía sumar y restar. Entonces Bash hizo una mejora de su máquina que le permitía hacer más operaciones, ¿sí? Y a esta máquina le llamó la máquina analítica. ¿Por qué es importante hablar de esta máquina? Porque para mí tiene algo que estaba muy piola, que la verdad que Bash cuando la diseñó con 4 componentes.
¿sí? Uno que él llamaba el almacén, que me pareció muy curioso porque en realidad hoy en día es lo que nosotros pensaríamos que es la memoria. Otro que es el molino, que es la unidad de cómputo, digamos, de vuelta con lo que yo venía diciendo. Todo lo que es mecánico es lo que va a hacer el procesamiento o el cómputo, ¿sí? Y además una sección de entrada, que era un lector de tarjetas perforadas, y una sección de salida, que también era mediante tarjetas perforadas o, bueno, impresas, ¿sí? Yo diría que principalmente salida perforada, pero bueno, en la bibliografía que encontré decía que también impresa, ¿sí? Ahí mencionaron una Sí, máquina. ese es un aparato griego que también se lo considera la primera computadora. Hay un documental, y creo que lo tengo linkeado el documental en la wiki. Sí, está linkeado en la wiki. Sí. Miralo porque es interesante, ¿eh? Sí, la verdad es muy interesante y sobre todo con esto, tenga mucho cuidado porque en realidad si hay un problema acá que según la definición de computadora que tenga cada autor, va a considerar que una fue la primera que la otra. Ahora yo les hago una pregunta. Supónganse que yo diseño una computadora en papel, ¿sí? Antes de que alguien la fabrique. ¿Yo podría considerarme inventor de la computadora por haberla hecho en papel? ¿Ustedes qué creen? Yo no la construí, de hecho me morí y no la hice. No la hice físicamente, digamos. Y en teoría no. Bueno, ahí hay como un tema, pues en la historia hay mucha gente que hizo grandes avances en lo que es computación y hizo cosas teóricas que hoy en día se comprobaron que hubiesen funcionado, ¿sí? Pero no tuvieron el presupuesto para hacerlas porque, como yo les mostré en otras fotos, mandar a hacer algo como esto, fundir todas estas piezas, no era barato, era muy caro. Entonces hay muchos diseños que hicieron un montón de personas que no se lograron concretar. Y también hay un tema de que, bueno, también hay que considerar qué considera una computadora, ¿no? Porque capaz que la máquina hasta de cálculo que habían hecho Blas Pascal y Leibniz, capaz otro me dice, no, mirá, yo eso no lo considero computadora, por ende no los considero inventores de la computadora. Bueno, son, son posturas totalmente válidas, por lo cual no hay un nombre exacto, ¿sí? Hay un conjunto de gente que inventó un montón de cosas y bueno, de hecho eso pasa también con la invención de la bombilla eléctrica, pasa también con la invención de la aviación. Si bien está muy ligado a los países, ¿no? Al nacionalismo, es decir, para mí el que inventó el avión es tal, ¿sí? Y en realidad, si ven en diferentes países, hay gente que dice que son otras personas, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque en realidad es controversial estos temas siempre, ¿sí? A veces también pasa de que hay personas en distintas partes del mundo que inventan lo mismo al mismo tiempo y supuestamente no se mandaron cartas ni nada y bueno, es complicado a veces decir quién fue el primero en inventar algo, eh, pero bueno. Bueno, también hubo gente que patentó cosas que supuestamente no inventaron, ¿no? Pero bueno, y se llenaron de plata con eso, obviamente. Eh, Así que bueno, estoy leyendo ahí un poco el chat a ver si pusieron algo, No se pero desvíen, no se desvíen, ¿sí? sí. Mantengamos el rumbo. Bueno, cuestión, sigamos. Bueno, como les decía, Babbage hizo esta otra máquina analítica, está piola porque para mí tiene mucha analogía con lo que después vamos a ver con Mariano bueno, el concepto de memoria, de tener una unidad de cómputo, o sea, como que hay mucha relación, la verdad, más allá de que las cosas se llamen diferentes. Algo curioso que me parece para la época es que esta máquina podía almacenar hasta 1000 palabras, ¿sí? De 50 dígitos decimales, cosa que me parece, la verdad, una locura. Y cada una de esas servía para almacenar datos, ¿sí? Y se usaba para almacenar variables y resultados como quizás hoy en día. Y bueno, el gran avance que tuvo esta máquina analítica fue que leía las instrucciones de tarjetas perforadas y las ejecutaba, ¿sí? Ojo con esto porque las máquinas anteriores imprimían su resultado ahí, ¿sí? Esta se podría decir que es la primera máquina que lee las instrucciones desde tarjetas perforadas. Por eso me pareció bastante piola volver a nombrar otros inventos de Bash, porque, bueno, me pareció una mejora bastante importante esa. Bueno, sigamos. Eh,
Bien, perfecto. Acá me parece que se me duplicó la presentación, todavía está en producción, pero bueno, básicamente lo que yo quise agregar acá abajo, que se me había duplicado, fue que uno de los grandes avances que tuvo esta máquina fue que también tenía su lenguaje ensamblador, ¿sí? Muy sencillo, pero ¿cuál es el tema? Como tenía su lenguaje ensamblador, esto hizo la necesidad de que Bash necesite programadores, ¿sí? Entonces Bash contrató a una mujer que muchos la deben conocer, que es Ada Augusta Lovelace, que ella es considerada como la primera programadora de computadoras del mundo, ¿sí? Que fue contratada por Bash para que haga sus primeros programas, pues bueno, esta máquina ya se podría decir que tenía software, ¿sí? Así que bueno. Obviamente todavía no terminamos, fíjense que todavía estamos por el 1800 algo, así que todavía nos queda un poquito para terminar de hablar de la generación cero. Otro momento importante para mí de la generación cero fue cuando en Estados Unidos empezó a haber mucha inmigración, ¿sí? ¿Se acuerdan que había mucha gente de Europa yendo bueno, para todo lo que es América? Pero bueno, en Estados Unidos hubo un boom, ¿no? Mucha gente fue para Estados Unidos y lo que pasó en Estados Unidos fue que querían hacer un nuevo censo, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Les cayó un montón de gente de golpe y se dieron cuenta de que ese censo iba a tardar fácil, arriba de 10 o 20 años, para poder calcular todos los datos de las personas nuevas que había en el país, ¿sí? Entonces, apareció una empresa que tenía otro nombre, no importa ahora el nombre, pero más adelante esa empresa cambió su nombre de IBM, ¿sí? Y esa empresa lo que propuso es, che, hagamos que los votantes tengan sus datos en tarjetas perforadas y esas tarjetas perforadas las vamos a procesar con una máquina que va a hacer el conteo, ¿sí? Y con eso se pudo acelerar muchísimo más el conteo bueno, el censo de Estados Unidos, y ese fue un hecho muy importante, ¿sí? Y la empresa precursora que hizo eso terminó siendo IBM, ¿sí? Que hoy en día la conocemos y es una empresa que sobrevivió fácil ya como 120 años, ¿sí? Lo cual es una locura, si nos ponemos a pensar que una empresa iba tanto. Bueno, y finalmente apareció alguien que para mí es como... Esta persona para mí es como que hizo la transición entre la generación 0 y la 1, que es un alemán que se llamó Konrad Zuse, ¿sí? Que esto ya es 1938, estamos hablando de bastante más tarde. También era una calculadora mecánica, pero fíjense la particularidad que tenía esta... de hecho, acá está la foto, ¿no? La particularidad que tenía esta máquina mecánica era que era operada con electricidad, ¿sí? ¿Cómo lo hacían? Bueno, básicamente usando relevadores o relays, que bueno, yo siempre llevo esta parte, lo trato de explicar como para que entiendan qué es este componente. ¿Vieron cuando ustedes prenden la luz, que tiene un interruptor en sus casas? La tecla de cualquier lámpara. Bueno, imagínense lo mismo, pero en lugar de accionarlo ustedes a mano, o sea, estamos de acuerdo que el interruptor es un aparato mecánico, ¿sí? ¿Está encendido o no está encendido? Ahora, en lugar de accionarlo a mano, ¿qué pasaría si lo pudiese accionar con una pilita o con electricidad? ¿Sí? Bueno, básicamente eso es un relay o un relevador. En esa época, ¿saben para qué lo usaban? ¿Vieron cuando apareció el telégrafo, el teléfono y demás? Bueno, básicamente los relevadores o relays era para que yo pueda reconectar a una persona y comunicarla con otra, ¿sí? Entonces en la central telefónica tenían un montón de relays que permitían que la llamada de una persona llegue a, por ejemplo, que yo le pueda hablar a Mariano, ¿sí? Entonces yo me comunicaba con la central telefónica accionaba estos relays electrónicamente y me permitían comunicarme con Mariano. Bueno, a esta persona, este alemán, dijo, che, esto está bastante piola como para hacer una computadora, entonces dijo, voy a usar este mismo componente, que se usaba para otra cosa totalmente distinta, que era dirigir llamadas telefónicas, dijo, yo lo voy a usar para hacer una computadora, ¿sí? Esta máquina también leía sus instrucciones, pero esta vez desde una cinta perforada, va en línea de lo mismo que se venía teniendo. Y bueno, sus diseños y las máquinas creadas fueron destruidas en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? De hecho,
está bueno mencionar que las guerras mundiales generalmente trajeron, además de un montón de destrucción, trajeron muchos avances tecnológicos, ¿no? Porque invertir en avances tecnológicos era tener una ventaja por sobre el enemigo, ¿no? Entonces, toda esa inversión que se hacía para la guerra después sirvió para hacer otros avances, ¿no? Vos, Mariano, justo querías decir algo. Eh, claro, estaba mirando la fecha del amigo Conrad, en el 38, en el 39 empieza la guerra, digamos, Sí, ¿sí? Pero me hizo acordar que en esos años, en Polonia habían desarrollado, creo que ya lo estaban implementando, la máquina Enigma, sí, que era también eléctrica. sí. Creo que era eléctrica, sí. Ahora justo iba a saltar, ya ahí justo cuando seguimos con la máquina de CIE, ya ahí cambiamos de generación, hasta acá todo era mecánico, y a partir de la generación uno que ya habla más de 1945 a 1955, ya estamos hablando de máquinas que empezaron a usar válvulas de vacío también. Claro, Y, los que no saben, perdón, Fer, sí, la sí, guerra empieza en 1930, Segunda Guerra Mundial, en 1939 y termina en 1945, ¿sí? Por eso tal cual. hay un cambio, ¿ves? Es justo en la generación uno. Claro, bueno, y justamente el estímulo para la primera computadora electrónica fue la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Porque, ¿cuál era el problema durante la Primera Guerra Mundial? Ustedes tengan en cuenta que para la Primera Guerra Mundial ya existía lo que eran las comunicaciones por radio, ¿sí? O de hecho, telegrafía sin hilos, ¿sí? ¿Cuál era el tema? Yo transmitía un mensaje al aire y cualquier enemigo podía llegar a interceptarlo y saber qué era lo que yo quería decirle a mis tropas, ¿sí? Esto en la Primera Guerra Mundial, hubieron muchos países que no lo tuvieron en cuenta y que, bueno, les interceptaban los mensajes y le arruinaban la estrategia, ¿no? Bueno, para la Segunda Guerra Mundial ya esto no, ya estaban avivados todos, entonces lo que empezaron a inventar los distintos países fue codificar sus mensajes, ¿sí? Para que si algún enemigo lo interceptaba, no iba a poder comprender el significado tan fácilmente, ¿sí? Y ahí justo salta lo que dice Mariano. Había un estadounidense que había inventado una máquina que se llamaba Enigma, que él era un aficionado y que la inventó. Más adelante esa máquina fue utilizada por los alemanes y más adelante los británicos roban una de esas máquinas, ¿sí? Se logran hacer con una de estas máquinas Enigma que permitían codificar mensajes, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el tema? Todo muy lindo, esa máquina servía para codificar mensajes, pero ahora había que decodificar los mensajes, ¿sí? Porque si querían ganar la guerra, decodificar esos mensajes, la verdad que te iba a dar una ventaja enorme. Entonces los británicos consiguieron la máquina Enigma, pudieron entender más o menos cómo funcionaba. De hecho, aprovecho para mencionar que hay una película que se llama Código Enigma, si la quieren ver, que bueno, habla justo mucho de esto, de la máquina Enigma y la máquina que va a inventar Alan Turing después. Eh, pero bueno, básicamente la máquina Enigma servía para codificar y los británicos necesitaban decodificar. Pero se dieron cuenta de que para hacer eso necesitaban un número muy abrumador de cálculos, ¿sí? Que entre todo el tiempo que vos tardabas en decodificar el mensaje, ya esa información pasaba a ser viejísima, ¿sí? Entonces no era viable hacerlo a mano. Entonces el gobierno le encargó a Alan Turing fabricar la primera computadora electrónica digital del mundo, que se llamó Colossus, ¿sí? Que servía para decodificar los mensajes de la máquina Enigma. Ya acá estamos hablando de que se empezaban a usar también válvulas de vacío, ya no era todo mecánico. Eh, Así que bueno, las válvulas de vacío las voy a mostrar porque capaz que algunos no saben lo que son. Hoy en día se las sigue usando para lo que son equipos de audio. Los guitarristas probablemente sepan de qué estoy hablando. Vamos a poner acá un par de imágenes. Pero básicamente estas son las lámparas de vacío, ¿sí? ¿Cómo funcionan las lámparas de vacío? Las válvulas de vacío, digo lámparas porque mucha gente cariñosamente le dice así. Generalmente tienen un filamento, al igual que una lámpara incandescente adentro. Que bueno, si ustedes ven una válvula que está funcionando, emite un poquito de luz.
y bueno, permite o no el paso de la corriente, ¿sí? Se podría decir que es muy parecido a relay, pero la ventaja que tiene las válvulas de vacío es que, a diferencia de los relays, acá no hay ningún proceso mecánico, ¿se entiende? Acá son todas partículas que se excitan, por así decirlo, y no hay nada mecánico involucrado, ¿sí? Es todo físico. Me refiero a la física, ¿no? Ahí creo que alguien más se quiso unir. Sí, es como una lamparita y básicamente permite o no el paso de la corriente, ¿sí? Pero acá no es nada mecánico. Esto tenía una ventaja, ¿sí? La ventaja es que ustedes piensen que todo lo que es mecánico tarda en cambiar de estado, ¿sí? Por decirles algo. Yo me pongo a abrir una puerta en mi cuarto, ¿sí? Yo tardo en abrir la puerta. ¿Estamos todos de acuerdo? No sé, tardaré un segundo. Si me apuro mucho, capaz un poco menos. Bueno, con los relays pasa lo mismo. Yo no puedo conmutar de estado tan rápido. Lo mismo que cuando prendo o apago la luz. Yo no puedo hacerlo a una velocidad muy grande. Y aparte eso hace un ruido, tiene un desgaste al ser mecánico. Si yo me pongo a prender y apagar la tecla todo el tiempo, va a llegar un momento que se va a romper, ¿sí? Entonces, lo peor de las válvulas era que no tenía tanto desgaste mecánico como si tenían los relays, ¿sí? Eh, la desventaja es que, bueno, usaba muchísima electricidad, muchísima, realmente estamos hablando de kilovatios. No sé si, creo que había máquinas que usaban como 30 kilowatts fácil, no sé si algunas no, incluso no llegaron a 100. Usaban alta tensión, o sea que eran muy peligrosas de manipular. Cada tanto se quemaban y de hecho cuando se quemaban acá arriba se podía ver fácilmente. Y nada, tenía que haber una persona que las cambiara, ¿sí? Estas computadoras solían ser gigantes. A ver si puedo mostrar alguna Se sigue máquina. viendo lo del Mercado Libre. Sí, sí, sí. Estoy buscando en el otro monitor una computadora con válvulas, así. Estamos hablando de máquinas enormes que obviamente ocupaban cuartos y cuartos y cuartos de cosas. A ver si. Vamos a ver. Abrir imagen en una nueva pestaña. Ahí va. Sí. Estamos hablando de computadoras que ocupaban quizás todo un cuarto, ¿sí? Fácilmente estas máquinas tenían como 1500 válvulas, para que se den una idea. Así que bueno, entonces como decía, desventajas, son frágiles, son enormes, son bastante grandes las válvulas en comparación a lo que va a venir después, ¿sí? Pero bueno, tenía la ventaja de que conmutaba de estado más rápido, ¿sí? Bueno, hasta acá venimos bien. ¿Alguno tiene alguna duda? No, Bueno, buenísimo. Rocío, Rocío, Nada, Rocío. no, Ah, sin dudas, quiso está decir. bien. Muy bien, Rocío. Bueno, principalmente eso. Hay uno levantó la mano, dice acá. A ¿Por ver. qué no abre el micrófono y pregunta? Sin querer, Ah, dicen acá. Ah, te bueno. dio vergüenza, te dio vergüenza. Bueno, perfecto. Pena. Sigamos entonces. Loza llegó tarde. Bueno, entonces esto surgió durante la Segunda Guerra Mundial y fue un avance enorme, ¿sí? Realmente pasar de algo mecánico a pasar a las válvulas fue un cambio enorme en la computación. Pero finalmente vino otra mejora, ¿sí? Durante 1955 había un equipo en un laboratorio de Bell, que se llamaba Bell Labs, el laboratorio, que era un laboratorio que hacía investigación y desarrollo, ¿sí? Que esto era en Estados Unidos. Lo que se buscaba era hacer una mejora a lo que eran las válvulas de vacío y los relays que se usaban en esa época, porque no eran prácticos, ¿sí? La verdad que no eran prácticos, eran caros de construir, ocupaban mucho espacio, usaban mucha electricidad y no eran eficientes, ¿sí? Eh, entonces, este laboratorio lo que intentó buscar era ver si no había una forma de mejorar esto, ¿sí? Fíjense que ya estamos en la generación 2 y que la época ya es otra. Y ahora, para mí, ocurrió el invento más importante al día de hoy, más allá de que después se mejoró esto,
esto cambió todo, ¿sí? Cambió la forma en la que las personas escuchaban la radio, cambió la forma en la que de repente, para tener una idea, las radios que usaban válvula de vacío eran enormes, o sea, no eran transportables, yo no me podía tener en el bolsillo de o en mi mochila, ¿sí? No era transportable. Los transistores lo que empezaron a traer es la ventaja de que, bueno, ahora la gente podía tener una radio chiquitita, ¿sí? Gracias a este invento. Y este invento también se usó en las computadoras, ¿sí? Pero bueno, no fue pensado para eso, ¿sí? En principio se buscó un reemplazo de las válvulas y de los relays. E inmediatamente alguien dijo, che, la verdad que esto Tapiola va a usarlo en computadoras porque ahí se usan muchas, ¿sí? Y fue el MIT la primera universidad que creó una computadora que se llamaba TX0, ¿sí? Que T viene de transistor en inglés y X viene de experimental, ¿sí? Era la primera computadora experimental de transistores que se inventó, ¿sí? Que de hecho está acá a la derecha. Pueden ver que si bien era grande también, ya es un poco más chico, ¿sí? Bien, y acá me salté algo. Voy a mostrar primero cómo es un transistor. Pero bueno, eso es porque todavía estoy construyendo la presentación. Pero básicamente un transistor es así, ¿sí? Son estos componentes así. Esto es un transistor. Hay distintos encapsulados, ¿no? Pero para que se den una idea de cuánto espacio ocupaban también, ¿no? Básicamente esto es como 1 centímetro por 1 centímetro, ¿sí? Los hay más grandes y más chicos, obviamente, pero para que tomen un poco de dimensión del tamaño que estábamos teniendo en esa época, ¿no? Bueno, obviamente acá también necesitábamos muchos transistores, ¿sí? Casi tanta cantidad como las válvulas de vacío, porque era un transistor equivalía a una válvula de vacío prácticamente. Así que bueno, también necesitábamos como 1500 transistores. Por eso es que todavía tenemos computadoras muy grandes, ¿sí? Bien, perfecto. Bueno, cabe recalcar que estas personas que inventaron el transistor después tuvieron un premio Nobel de física, ¿sí? Justamente por este invento, no por otra cosa. Porque realmente fue un avance importantísimo para el mundo de la electrónica. Prácticamente les diría que dividió el mundo de la electrónica en dos esto. Así que bueno. Perfecto. Entonces ahora viene lo que es la generación 3, ¿sí? Vos, Mariano, si querés interrumpirme y decir No, algo, todo bien, todo bien, todo bien. Yo estoy mirando el chat por las dudas, si alguien pregunta algo. dale. Bueno, la generación 3 hizo una gran mejora. Ahora los transistores, la ventaja que tenían con respecto, que de hecho me olvidé decirlo, la ventaja que tenían los transistores con respecto a las válvulas era que, primero, ocupaban menos espacio, eran más chicos, bueno, sí, estoy diciendo lo mismo, ocupaban menos espacio, fabricarlos era mucho más barato, porque las válvulas eran de vidrio, eran selladas al vacío, era más complicado el proceso. Se usaba más material, en cambio acá se usaba bastante menos, era mucho más barato de fabricar, usaba mucho menos electricidad, o sea que ahí hubo una mejora importante en consumo energético. Y según tengo entendido, también podían conmutar de estado mucho más rápido que las válvulas, ¿sí? Ay, Rocío pregunta algo. ¿En qué Sí, generación estamos? bien, ya vamos a hablar de eso. Esperen, Bien, todavía no llegamos a eso. esperemos, esperemos. Sí, esperemos. ¿Siempre fueron de silicio los transistores? No, en realidad los transistores son la unión ¿cómo decirlo? Es una unión de metales, ¿sí? De metales distintos. Generalmente vos tenés transistores que se llaman NPN y PNP. Bueno, eso tiene que ver con las láminas de metal que hay entre medio, ¿sí? P hace referencia a una lámina, N hace referencia a que es una lámina de otro material, y P hace referencia a que es una lámina del mismo material que la primera, ¿sí? Eh, de silicio tiene que ver con cómo se hacen los procesadores y todo eso, ¿sí? Pero en realidad el transistor por dentro tiene láminas metálicas, ¿sí? Bueno, sigamos entonces. Como les dije, los transistores traían un montón de ventajas con respecto a lo que eran las válvulas de vacío.
Ya hablamos del costo, hablamos de la energía, hablamos del tamaño, realmente es un cambio abismal, ¿sí? Pero todavía seguían ocupando bastante espacio, ¿sí? Por ende, la generación que sigue va a inventar esto que llamamos circuito integrado, ¿sí? Que acá sí puse una foto, básicamente son estos encapsulados que están acá, donde yo podía tener un montón de transistores en un solo encapsulado, ¿sí? Estamos hablando de cientos de transistores quizás adentro de estos encapsulados. Imagínense que tener un encapsulado que tiene el mismo tamaño de un transistor y que adentro tiene como cientos de estos, es un avance enorme, ¿sí? Acá es donde empieza un proceso de miniaturización de la computación enorme, ¿sí? Y justamente en esta generación es donde empiezan a aparecer las primeras computadoras personales, ¿sí? Fíjense que esto más o menos culmina en lo que es 1980. Las primeras computadoras personales empezaron a aparecer en los años 70, más o menos fines de los 70 tirando a los 80, ¿sí? Y bueno, justamente estos circuitos integrados fue lo que hizo que, bueno, las computadoras puedan llegar a todo el mundo, ¿no? Eh, Porque ya el costo de fabricación había bajado muchísimo. Si bien seguían siendo caras, eh, ya una persona podía comprar una computadora basada en circuitos integrados, ¿sí? Por Bueno, ejemplo, sí, sí, para sí, ilustrativo nada más, ¿sí? Si vos caminabas por la calle Florida del año 1985, ponele, veías en las vidrieras computadoras como Commodore 64, Amiga, Atari, una jungla de computadoras que invadían las casas, que eran en ese momento bueno, caras como una computadora de ahora, $1000, ¿no? Pero estaba lleno de computadoras personales. Año, te digo, 85, 86, 87, ¿sí? tal cual. Bueno, era para hacer un ejemplo ilustrativo, nada más, acá en No, no, Argentina. tal cual, y de hecho fíjense que estamos hablando de los años 80 y pico en Argentina, ¿sí? O sea que a nosotros siempre nos llegan un poco las cosas tarde, obviamente estos fines de los 70, 80 ya esto en otros países existía, ¿sí? Eh, Me pregunta Lucas, ¿para qué se utilizaban? O sea, sí. ¿a qué te referís, Lucas? ¿A las computadoras que yo estaba dando de ejemplo u otras? Ah, Lucas, justo, espera, vamos a... No, las computadoras a transistores se usaban para las mismas cosas de aquella época, ¿no? Tratar de agilizar todo lo que era cálculos matemáticos, eh, hacer todo lo que era conteo de censos. Bueno, de hecho, eh, no... A ver, por ejemplo, en las universidades ya se empezaba a tener para hacer cálculos del clima y demás, ¿sí? Para todas esas cosas, mucho uso científico. Eh, a ver, principalmente los transistores no es que trajeron una función nueva, vinieron a mejorar lo que ya hacía la válvula de vacío, ¿sí? Es el reemplazo de la válvula de vacío, no es que trajo una función nueva. Pero ¿qué pasa? Si los transistores te traen muchas ventajas, te redujeron el tamaño, te redujeron el consumo energético, te redujeron el costo, vos podés meter mucho más transistores que antes, vos podés armar computadoras de 5000 transistores porque el costo te bajó mucho, vos no podías capaz armar una compu de 10.000 válvulas. Bueno, acá vos podías comprar 10.000 transistores capaz, porque el costo de fabricación te bajó muchísimo. Por ende eran computadoras mucho más potentes, ¿sí? Igual está bien la pregunta, porque yo lo que no dije, obviamente ustedes se lo habrán imaginado, es que la potencia de estas computadoras fue mejorando en las distintas generaciones, ¿sí? Siempre hacia adelante, ¿no? Ahí les voy a tirar un link de YouTube para que vean ese video, para que vean, o sea, los avances tecnológicos, ¿no? Sí. Bien, voy a hablar un poco ahí, mencionaron a IBM. IBM se encargaba más que nada de lo que eran empresas y lo que era el Estado y lo que era, sí, todo el sector privado y público, ¿sí? Pero no hacía computadoras personales. Tengan en cuenta eso, estoy hablando de finales de los 70 por ahí, sí. No fueron los primeros en hacer computadoras personales. De hecho, no sé si se acuerdan que
Steve Jobs hizo lo que era la Apple I con Steve Wozniak, ¿sí? Ellos fueron los que impulsaron mucho el tema de tener la primera computadora personal, ¿sí? Porque en esa época IBM decía, ¿qué va a hacer una persona común con una computadora en su casa? ¿Sí? No lo veían negocio. Fueron Steve Jobs y Steve Wozniak los que hicieron la primera computadora personal, ¿sí? Que de hecho, bueno, hay películas de eso en Estados Unidos y demás. Primero hicieron la Apple I, que la vendieron en un local, y después hicieron la Apple II, ¿sí? Que tenía, lo que tenían la Apple I y la Apple II, que en eso era muy parecido a las computadoras que mencionó Mariano, la Commodore 64 y la mía, es que a diferencia de otras computadoras, no venían con monitor. Para reducir el costo, lo que hicieron Steve Jobs y Steve Wozniak fue decir que se enchufe a la tele, ¿sí? Entonces así le lograron reducir bastante el costo. Eh, y acá hago un paréntesis para los que les interese saber más del tema o ver alguna de estas cosas. Está el Museo de la Informática ahí en Retiro. Ahora está medio complicado el tema museos por bueno, la pandemia y eso. Pero según estuve viendo últimamente, tienen tours virtuales también ahora. Así que nada, les recomiendo. Se llama Museo de la Informática y es lleno, está lleno de cosas. Yo fui durante una noche a los museos y me encantó y tengo conocidos que están ahí. Está atravesando un momento medio complicado, pero se los recomiendo muchísimo. Y el material que tienen en exposición lo rotan todo el tiempo. Tienen tanto material que nunca vas a ver una exposición dos veces, ¿sí? Están teniendo un problema de habilitaciones ahora, pero bueno, traten de ir a apoyarlos y ir a verlos y si pueden ver el tour virtual y eso, háganlo. Pues está muy bueno el material que tienen y tienen una Apple II firmada por Wozniak, ¿sí? Que para mí es uno de los materiales más lindos que tienen ahí, ¿sí? Wozniak en un momento vino a Argentina y firmó una de esas para el museo. Bueno, hablé un montón. Bueno, la generación 3 es básicamente toda esa que nombramos, ¿sí? Apple I, Apple II, Amiga, Commodore 64, todas esas, ¿sí? Que bueno, de hecho, Mariano, vos no sé si querés contar, pero la Commodore 64 y todas esas las podías extender, ¿no? Podías comprarte circuitos integrados de estos para... Sí, yo tuve la Commodore 64, yo me había comprado en ese momento había aparecido la Adrian Commodore 64 que se fabricaba acá, yo tenía la Commodore 64 Yankee, o sea, fabricada en Estados Unidos, y se le podía comprar se llamaba un cartridge, era una plaqueta con una cajita, ¿no? Que tenía un puerto serial, la computadora que vos enchufabas ahí y te aceleraba la computadora, digamos. Es más, le sumaba una interfase gráfica. O sea, yo Tal cual. en el año, ¿qué año sería? 88, tenía una interfase gráfica con mouse, ¿sí? No sé si ustedes saben que las interfaces gráficas no era tan común en las casas, una computadora con interfase gráfica. Y yo me acuerdo que yo prendía mi computadora, la Commodore 64, con ese cartridge, y tardaba exactamente 4 segundos en bootear con la interfase gráfica y todo, ¿sí? Para que ustedes tengan idea de que, digamos, lo actual no tiene por qué ser tan bueno, ¿no? Sino que en el pasado hubo cosas tan buenas como casi las de hoy, ¿no? Vos prendés tu computadora, ¿cuánto tarda en bootear hoy con tecnología de este siglo, con discos rápidos? ¿Cuánto tarda en bootear? ¿Sí? Bueno, eso ya se Eh, podía hacer en los años 80. no, sí, está clarísimo y aparte también en esa época había muchas de esas computadoras que dice Mariano que tenían sus programas en cassette, ¿sí? De hecho, ahí había mucha piratería porque, bueno, todo el mundo se pasaba los programas y copiaban cassettes para poder tenerlos, ¿sí? Bueno, yo fui uno de los primeros piratas porque me compré, Ah, yo tenía la Commodore 64, primero tenía el dataset y después fui un adelantado porque tenía una disquetera, ¿m? La disquetera de Commodore, ¿no? Y después conocí a alguien en una casa de computación, que había muy pocas en esa época, y me hice amigo no del dueño, sino del técnico, ¿no? Que trabajaba en la casa de computación,
y me mostró cómo copiaba los juegos, que tenía un programa para copiar, y después me terminó pasando el programa para copiar, y había un programa que hacía copias exactas de disquetes digamos, para jugar, ¿no? Estaba re piola, bueno, eran las primeras épocas. ¿Cuál? Y me preguntó el de internet, hubo algo parecido a internet, que ahora me olvidé el nombre, que era una... ARPANET. No, yo estoy hablando de Argentina. Ah, en Argentina, sí, sí. En Argentina hubo una basada en comunicaciones telefónicas, yo Sí, quedé asombrado porque tuve un amigo que me dijo, mirá lo que, ¿a dónde entro? Y llamaba por teléfono, yo nunca había visto de eso, yo era chiquito así como ustedes, y me mostró cómo el pibe se entraba en una red y veía, viste, el listado de directorios, y yo digo, ¿cómo haces eso? Quedé enloquecido, ¿no? sí. Eh, pero eso No, es una red telefónica, ¿no? tal cual. Para poner un poco de contexto, antes de que surgiese Internet, había mucha gente adelantada para la época que empezó a juntar lo que era la telefonía con lo que eran las computadoras, ¿sí? Muchos de esos eran radioaficionados y demás que inventaron lo que era el módem, ¿sí? Que básicamente ellos dijeron, che, yo tengo una computadora, yo tengo un teléfono, si yo aprovecho la red telefónica que está en todo el mundo, yo podría mandarle más información al receptor, porque a ver, si yo le puedo decir a Mariano, che, Mariano, copia el número 1, el 2, y se lo digo en forma verbal, ¿no? Pero ahora, si yo pongo una computadora que lo pueda hacer mucho más rápido, yo puedo transmitir mucha más información de una parte del mundo a otra usando la línea telefónica, ¿sí? Y bueno, justamente fue así como apareció los primeros comienzos de Internet, que todavía no era Internet, ¿sí? Pero bueno, A título histórico, para que ustedes sepan, la primera vez que yo me senté frente a una computadora que tenía internet, la primera vez que yo en mi vida vi internet fue en el año 1988, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, que fue el primer lugar en el país que tuvo internet. Ay, qué envidia. Mi año de nacimiento. En esa época, ¿sí? En el año 88, nosotros que éramos unos pibitos, nos juntábamos en el laboratorio cuando estaba desocupado y copiábamos juegos. Y teníamos no sé, una pila de disquetes en la mano, ponele que serían 20, y eran todos los juegos disponibles en el mundo, básicamente. ¿Sí? Eso es lo divertido. Y también vi con mis ojos el primer virus informático. Ah, bueno. Sí, sí. Porque bueno, como la Facultad de Ciencias Exactas era un lugar de investigación, las cosas nuevas del mundo llegaban, ¿viste? Y tal bueno, ahí cual. vi. Y Sí, pensá que Eh, las primeras no, compañías, cuando se enteraban de eso, antes de empezar el juego, decía, por favor, si ves este archivo instalado en otro lado, borralo, porque hay que evitar la piratería. no, Solo pero se eso llegó trataba de juegos, por después, supuesto. En los eso juegos. llegó después, Loza. En el principio todo el mundo era inocente, no se concebía que uno copiaba un juego, salvo Inocente. en las universidades que estábamos nosotros, ¿no? claro. Y bueno, yo me olvidé de mencionar que justo Mariano mencionó bueno, la universidad fue la primera que tuvo internet. También la UBA fue la primera universidad que tuvo la primera computadora argentina, que fue Clementina, ¿sí? Que el nombre Clementina viene porque justo esa computadora la trajeron de afuera y venía con una de las canciones, era la de Clementina, ¿sí? Entonces, como venía con esa canción de ejemplo, le quedó ese nombre a la computadora, ¿sí? Esa computadora la destruyeron en, bueno, una de las protestas que hubieron, estudiantiles y demás, y bueno, además de todos los quilombos que tuvimos a nivel histórico nosotros, se destruyó y se vendió por partes a un montón de personas, y al día de hoy lo único que hay es una réplica, insisto, réplica en el Museo de Informática, que es una réplica casi en tamaño real, pero bueno, hay cosas que se perdieron de eso. De hecho, el museo dice que no sabe, tiene cintas de programas, pero no sabe cómo interpretarlos, porque se destruyó prácticamente todo, ¿sí?
Pero bueno, la primera computadora de Argentina la tuvo la UBA, ¿sí? Así que bueno, bien, nos fuimos un poco de tema con tema internet y todo eso, Sí, así que pero estuvo entretenido, no, va. está bueno, sí, está bueno mencionarlo, porque creo que en ninguna otra parte lo podemos llegar a meter capaz. Capaz un poco Y, después, pero pero tampoco van a encontrarse con un profesor que fue contemporáneo como yo, digamos, ¿no? A todas esas revoluciones. En Argentina, digo, ¿no? Ojo. tal cual. Yo mi primer computadora la usé en el año 96 recién. Y para que se den una idea, justo alguien había hablado de IBM. IBM, yo les dije que en un momento, en el principio no se dedicaba a lo que eran los computadores personales, ¿sí? Eso vino después cuando Microsoft empezó a hacer software para eh, tanto para Apple como para otra marca que no me sale el nombre, sí, el Altair, ¿sí? Que era otras computadoras también. Microsoft fue la primera empresa de software del mundo, ¿sí? Hasta ese momento todas las empresas relacionadas con computación hacían hardware, ¿sí? Y Microsoft fue la primera en decir, yo voy a vender software, ¿sí? No voy a ocuparme de construir las máquinas, sino que las máquinas las va a construir alguien más y yo lo que le voy a vender es el software que llevan las máquinas, ¿sí? Lástima que lo hizo mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, entonces básicamente lo que pasó en esa época fue que IBM quiso meterse en el mundo de las computadoras personales y ahí empezaron las primeras IBM PC, ¿sí? Y Microsoft pegó un boom importante cuando comercializaron un sistema operativo llamado MS2, ¿sí? El Microsoft DOS, ¿sí? Que se lo habían comprado a una persona cualquiera, le hicieron un par de cambios más y se lo vendieron a IBM. Con cada máquina que vendía IBM, Microsoft recibía plata, ¿sí? Por llevar su software, ¿no? Su sistema operativo. ¿Qué pasó rápidamente? Aparecieron las primeras PCs IBM compatibles, que en realidad eran clones de las máquinas de IBM y de hecho en el Museo de Informática tienen de esas máquinas también. No solo Sí, porque máquinas de IBM, porque hoy en día también se coleccionan los primeros clones de la IBM, así arquitectura que era abierta, por eso pudieron, se podía fabricar. claro, aparte de los circuitos integrados, vos los conseguías en la casa de electrónica, entonces vos podías replicarlas fácilmente, no es que IBM agarraba cosas raras. Y era legal, digamos, un fabricante podía hacer una computadora compatible porque como era arquitectura abierta, o sea, todo el mundo sabía cómo estaba hecho, ¿no? Y podías vos, pagándole algo a IBM, fabricar tu versión de computadora PC. Tal cual. Por eso Eh, surgieron los clones. sí, también había, como decís vos, habían empresas que realmente le pagaban a IBM para hacer los clones. Habían otras que no, directamente eran totalmente piratas. Eh, pero bueno, y bueno, en esa época también, Mariano, tengamos en cuenta que todo esto era muy nuevo y todo el tema de derechos de autor y eso. Sí, eh, y en esa época empieza a surgir China como, digamos, un fabricante en el mundo, ¿no? sí. En esa época. De hecho, les voy a contar algo. AMD, que hoy en día la conocemos como una gran fábrica de procesadores y demás, en su momento hizo una copia de un procesador de Intel, ¿sí? ¿Qué pasó? Los ingenieros de AMD hicieron una copia tan buena de un procesador de Intel que esto llamó la atención de Intel y lejos de tomarlos como competencia, porque capaz que muchos creen que de hecho son competencia entre comillas, pero en realidad no están así. En esa época AMD había copiado muy bien un procesador de Intel y los de Intel hablaron con AMD y les dijeron, che, la verdad que hiciste un muy buen laburo copiándolo. Y en esa época Intel no tenía la capacidad de producir tantos procesadores para abastecer a todo el mundo, ¿sí? Entonces hicieron un acuerdo comercial entre las dos empresas para compartir lo que era el desarrollo de la arquitectura, ¿sí? La documentación de la arquitectura, de hecho al día de hoy, es compartida por las dos empresas, tienen acuerdos comerciales para eso, pero cada uno fabricaba sus propios encapsulados, ¿sí? Eh, Así que bueno, está bueno saber, digamos, un poco los orígenes de AMD, que al principio los arrancó copiando, después hubieron acuerdos comerciales entre ambos y es por eso que hoy en día podemos correr programas tanto en Intel como en AMD porque hay acuerdos comerciales sobre la arquitectura para que ambos
bueno, hay un acuerdo de reciprocidad para que si alguno hace una mejora en la arquitectura, agrega instrucciones, el otro también tenga acceso a eso y pueda hacer la misma mejora, ¿sí? Hay otra más, otro fabricante de procesadores que eran Citrix, no me acuerdo mal. Sí. Sí, eran compatibles también. Bueno, IBM también tuvo su propio desarrollo, los PowerPC, los procesadores PowerPC también. Pero Sí, bueno, nunca, de eso nunca, vamos a hablar más adelante, cuando capaz hablemos de RISC y CISC, que no es tema de hoy eso, ¿sí? Pero bueno, bueno, y básicamente ese es el contexto. La generación 3 yo diría que fue la que explotó muchísimo todo. Pero bueno, finalmente vino otra mejora más, que fueron los procesadores y lo que es la integración a gran escala, ¿sí? Que acá ya no estamos hablando de cientos de transistores o de miles, estamos hablando de millones y yo diría miles de millones, ¿sí? Imagínense lo que es tener miles y millones de transistores acá adentro, ¿sí? Que, dicho les digo de paso, que generalmente los procesadores son mucho más chicos que la pastilla exterior, que el encapsulado exterior, ¿sí? De hecho, ustedes estarán leyendo cosas de Intel 5 nanómetros, 7 nanómetros y demás. El encapsulado no es todo el procesador, ¿eh? Ojo con eso, que el procesador es mucho más chico que el encapsulado. Y básicamente, ¿cuál es la mejora desde los transistores acá, como hizo el compañero? Porque ustedes acá tienen que preguntarse, che, pero ¿cuál es la mejora acá? Bueno, una de las mejoras es que pudiste achicar el tamaño. Achicar el tamaño también es sinónimo de achicar costo, y achicar costo también es sinónimo de reducir consumo energético, ¿sí? Empieza a haber una fuerte reducción del consumo energético y también empieza a haber reducción de calor, ¿sí? Esto les va a sonar un poco raro, porque en realidad hoy en día estamos poniendo coolers enormes a las computadoras y demás, pero en realidad cuando vos reducís el tamaño y lográs reducir un poco el calor, vos podés meter más transistores adentro. Y eso lo que provoca es que vos puedas poner más transistores y más transistores y más transistores. y más calor. Y bueno, eso obviamente toda esa ventaja de calor que estabas reduciendo lo estás aumentando, metiendo más transistores. Pero bueno, la generación 4 yo diría que, a ver, después de esto hay muchos autores que empiezan a hablar de generación 5, 6, 7, 8, según las mejoras de lo que es inteligencia artificial y software y eso, pero hasta acá es hasta donde vamos a llegar nosotros. Yo diría que generación 4 es, por lo menos a nivel de hardware, es lo que tenemos hoy, ¿sí? Después, más adelante, sí, van a decir que hubo software de inteligencia artificial y que con las mejoras, pero yo me quedaría hasta acá, ¿sí? Por lo menos a nivel de lo que es hardware. Hoy en día los fabricantes siguen usando la misma técnica que se usaba hasta ese entonces, siguen metiendo más transistores y más transistores y más transistores, pero eso va llegando a un límite, ¿sí? Acá lo que están viendo es la ley de Moore, que básicamente es una ley que inventó alguien que se llamaba Moore, que Hizo dijo, plata. sí, que básicamente hizo plata y que también quedó en los libros de historia porque él dijo, más o menos se dio cuenta de que la relación, a medida que pasaban los años, las empresas lograban meter más transistores. Y él dijo, che, esta relación más o menos es constante a lo largo de los años. Y él dice que básicamente en un año se logra incrementar aproximadamente un 60% el número de transistores que se puede colocar en un chip, ¿sí? Y básicamente acá esta muestra a lo largo de los años cómo se logra meter más transistores. Y de hecho ustedes pueden conseguir un gráfico actual de la ley de Moore. A ver si lo puedo mostrar, creo que en Wikipedia está. Está bueno porque aparecen los procesadores más actuales. A ver, acá lo tengo. Acá está la ley de Moore con el correr de 2 años y pueden ver que más o menos hay una linealidad entre la cantidad de transistores que hubo en un año y bueno, lo que hay hoy en día, ¿no? Que acá, bueno, figuran procesadores EPIC de AMD, que básicamente son procesadores bastante importantes, los Ryzen, bueno, los Intel de 10ª generación y todo eso, ¿sí? Pero bueno, para que sepan básicamente qué es eso de la ley de Moore. Igual ahora estamos en un pico, ¿no? Ya se Sí, piensa que más no va a subir eso Como que por el alcanzaron un tema límite. de claro. física.
Exactamente, estamos llegando a un límite físico en el cual va a llegar un momento en el que no vamos a lograr meter más transistores y eso va a obligar a que cambiemos el paradigma de cómo estamos haciendo las computadoras hoy en día. Entonces, básicamente esto es nuestra actualidad, pero ¿cuál es el futuro? El futuro va a ser las computadoras cuánticas, ¿sí? Para mí esa va a ser la gran nueva generación que va a aparecer, que bueno, hoy en día ya existe, pero todavía no... Son muy pocas empresas las que tienen computadoras cuánticas, que de hecho son experimentales, no es que las están usando en producción ni nada. De alguna de esas empresas creo que son Google y son IBM. Eh, no me acuerdo si Facebook tiene algún desarrollo de eso, pero estamos hablando de muy poquitas empresas, ¿sí? La computación cuántica va a cambiar todo, la velocidad de procesamiento va a ser astronómica comparada a la que tenemos ahora, pero bueno, eso es tema de Orga del futuro. Así que van a tener que cursar Orga en el futuro para poder entender más de ese mundo, ¿sí? Y bueno, ¿alguna pregunta?